Mi familia hermosa, Dios me les bendiga, muy buenas noches. Encantada una vez más, como todos los días, de estar con ustedes aquí compartiendo este tiempo de reflexión, este tiempo de análisis de la palabra del Señor. Colocamos entonces este tiempo en las manos del Todopoderoso para que sea Él el que nos hable, para que sea Él el que nos ministre en esta noche. Entonces, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Padre. Nos rendimos reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, reconociendo que no hay nada más grande, más digno, más sublime, Dios, de ser honrado y de ser alabado que tu nombre, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el gran yo soy, el sublime, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Padre amado. Venimos delante de ti para que seas tú el que nos instruya, el que nos guíe, nos permita entender, discernir tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos quite todo velo mágico, toda venda mágica, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender, Señor, cuál es ese mandato que tenemos, cuál es esa comisión que tenemos de parte tuya, amado Padre Celestial. Hoy también de una manera muy especial, Señor, queremos pedirte, Señor, por cada miembro de cada familia aquí presente, Señor, por nuestros hijos, esposos, esposas, Señor, toda la familia, Dios Todopoderoso, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, para que seas tú, Señor, protegiéndola, librándola de toda enfermedad, de toda plaga, Señor, de toda pestilencia que se levante, Señor, de toda brujería, de toda hechicería, Señor, que quieran hacer contra cada uno de nosotros, amado Padre Celestial, de toda retaliación del enemigo, de todo lo que quiera hacer el enemigo en contra de nosotros, amado Padre Celestial. Señor, te pedimos que seas tú protegiéndonos, amado Padre Celestial. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos ministres, Señor. Colocamos ese tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces vamos a dar inicio a este tiempo de estudio. Y vamos a este estudio, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, y lo vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 20. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, cuando leemos estos versículos de aquí, vemos que nos están hablando de un mandato, nos están dando como una orden. Eso es un mandato, vaya y haga esto. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Que vamos, y aquí podemos resaltar tres cosas que Jesús está mandando que tenemos que hacer. Tres cosas. Entonces dice, la primera cosa que vamos a ver aquí dice: hacer discípulos, a todas las naciones. Entonces, cuando primero que todo miramos hacer discípulo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien a que sigue tiene que haber un maestro, alguien que sigue a un maestro en la cual él está enseñando una doctrina, ¿ya? Una doctrina. De hecho, cuando Jesús andaba con sus discípulos, Jesús, ¿qué les enseñaba? Pues la doctrina de Jesús. Entonces los discípulos seguían esas enseñanzas que Jesús les daba. Entonces un discípulo es aquel individuo que sigue determinada doctrina, determinadas enseñanzas. Y Jesús tenía sus discípulos, muchos discípulos. De esos discípulos escogió a los 12 apóstoles y les enseñó muchas cosas. Y dice a todas las naciones. Cuando dice ir a ser discípulos, nos está diciendo que nosotros vamos a ser sus discípulos, a enseñar esa doctrina que Jesús nos está mandando que hagamos ahí, esa doctrina, esa enseñanza que Jesús quiere que enseñemos, esa enseñanza que Jesús quiere que nosotros compartamos con ellos. Pero nos está diciendo a todas las naciones. Ir a todas las naciones. No está diciendo que tenemos que quedarnos en el pedacito donde vivimos, en el barrio donde vivimos, o en la iglesia donde nos congregamos, o con nuestra familia nada más. Ahí nos dice a todas las naciones. O sea que ese mensaje se tiene que extender a diferentes naciones del mundo. Ese es el mandato que Jesús dio en ese momento. Y la segunda parte que vemos aquí dice enseñándoles. Vamos a leerlo textualmente otra vez.
el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice enseñándoles que sigan el ejemplo de quién, que sigan el ejemplo de Jesús, que hagan lo mismo que él hacía, que no debemos quedarnos con lo que nos dan, con lo que nos dan, nosotros recibimos, que eso que nosotros recibimos, así como lo recibimos de gracia, también tenemos que darlo de gracia, porque hay mucha gente también que necesita de ese mismo mensaje que también tenemos nosotros. Entonces es ir y ¿qué? Enseñar eso que ya sabemos. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que ya sabemos que tenemos que enseñar? Pues sencillamente tenemos que enseñar que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la resurrección, es el camino de la resurrección y la vida, que Jesús es el pan de vida, el pastor de pastores, que es la vida verdadera, que Jesús, que gracias a él tenemos que salvación y que no hay otro nombre en la cual nosotros tengamos que doblegarnos, arrodillarnos, que a quien tenemos que arrodillarnos es a Jesucristo, al Todopoderoso. Ya, entonces es lo que tenemos que enseñar, que Jesucristo es la salvación del mundo y que gracias a él podemos ser salvos. Es lo que tenemos que enseñarle aquí a esos discípulos que vamos a hacer, que vamos a ir a hacer. Y como tercero vamos a ver aquí, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros. Bueno, eso más que una promesa, más que un mandato, es como una promesa. Y he aquí que yo estoy con vosotros. Y dice, que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que no es un momento, que es un tiempo que va a estar Jesús, no, dice que va a estar con nosotros todos los días. ¿Y por qué Él nos dice que va a estar todos los días? Porque es que resulta que Él sabe que tenemos un oponente, que tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás, y nosotros no podemos estar solos, porque si nosotros estamos solos, o sea, ahí es verdad que no vamos a hacer nada. Ya, entonces tenemos que tener esa compañía, tenemos que estar aliento, esa persona que nos cuida, que va delante de nosotros, que es el que pelea con nosotros. Ya, y entonces Jesús, ¿quién? Nos está prometiendo que Él va a estar con quién, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces, si vemos nosotros solos, ¿será que podemos llevar esa gran comisión? No. Necesitamos esa ayuda, necesitamos ese apoyo, necesitamos ese compañero. Además necesitamos también al Espíritu Santo, que es el que esté ahí dándonos esa fortaleza, ese poder que dio a los diferentes apóstoles en su momento. Ese poder también lo necesitamos nosotros y nos están prometiendo que lo vamos a tener para que podamos llevar a cabo esa gran comisión a la cual estamos siendo enviados. Ahora, pero dice aquí, si nosotros miramos aquí, bueno, decimos nosotros, bueno, ¿por qué predicar? ¿Por qué predicar nosotros esas buenas nuevas? ¿Por qué tenemos que salir y a ese mensaje de salvación a esa gente? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Primero que todo, porque es un mandato de que divino, lo estamos viendo ahí en esos versículos, un mandato divino. Y segundo, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Necesidad de que, si nosotros miramos familia, hay mucha gente que no conocen todavía ese Cristo que nosotros conocemos. Hay mucha gente que andan en tinieblas, andan en oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es la luz del mundo, no ha llegado todavía a ellos. Ellos todavía no han conocido esa luz que alumbra nuestra vida, que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestro andar. Ellos todavía no han conocido esa luz. Entonces nosotros tenemos que ir y llevarles ese mensaje, y llevarles, presentarles a ese Cristo que ya conocemos, presentarles a ese Cristo que es la luz del mundo, presentárselos a ellos, ¿ya? Para que esa luz que también llegue a cada uno de ellos, ¿ya? ¿Por qué ellos andan en tinieblas? ¿Por qué andan en tinieblas? Pues por muchos motivos, pues porque no conocen de Él, porque nunca les han explicado o nunca les han presentado ese Dios, o bueno, o porque ellos no quieren, por cualquiera que sea el motivo. Hay mucha gente, familia, que no conoce todavía ese mensaje de salvación. Nosotros tenemos esa dicha que Dios nos haya permitido que alguien nos hablase, que alguien nos predicase ese evangelio, y así mismo lo extendemos, pero hay mucha gente que todavía no conoce ese evangelio. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que tenemos que ir a hacer esos discípulos y buscar y hacer esos discípulos enseñándole todo lo que Él manda que hiciéramos, todo lo que Él enseñó también en su momento aquí a los diferentes discípulos, a los diferentes apóstoles. Entonces, todo eso también tenemos que llevarlo nosotros. Y mire que Jesús sabía que había mucha gente, que había muchas almas que estaban perdidas. Y Jesús sentía compasión por ellas. Y lo vamos a ver en Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38 dice: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, a nosotros leer esos textos que vemos ahí, familia, esos versículos que vemos ahí, ¿qué estamos viendo ahí? Vemos que la compasión de Jesús, siente compasión por quién, por esas ovejas que andan desamparadas, que andan perdidas, dice. Él dice que él iba por las ciudades, por sus sinagogas, predicándole, sanando, enseñando, iba haciendo todo eso, y él miraba que la gente necesitaba necesitaba conocer de Cristo, conocer de ese mensaje de salvación, ese mensaje del reino. Pero ¿qué se dio cuenta Jesús? Vio que dijo que eran muchos. Dice, la mies es mucha. O sea, que era mucha gente que andaba, que no conocía al Señor, que andaba como desamparada, que andaban como ovejas, que no tenían pastor, que andaban desamparadas. Eran muchos. Entonces vio la necesidad de que hubieran más obreros. ¿Para qué? Para que trabajaran ¿en dónde? Para que trabajaran en esa mies, para que fueran a predicar ese mensaje de salvación, ese evangelio, para que fueran también a traer libertad a esa gente. Eso decía Jesús en ese momento. O sea, Jesús, que vemos esa compasión, ese dolor que Jesús sentía por todas esas almas, y lo sigue sintiendo ese dolor, porque son sus almas, son su creación. Entonces él sigue sintiendo ese dolor, y es por eso que nos manda en este momento, familia, a que vamos a predicar ese evangelio, para que vamos a llevar ese mensaje de salvación, ¿ya? Y entonces, en esta hora, como reflexión, familia, ¿qué podemos decir? Que nosotros tenemos la virtud de que la dicha, la misericordia, que de conocer a Cristo, de conocer esa luz llegó a nuestra vida en un momento que lo necesitamos, y tuvimos la dicha de conocerlo. Y si nosotros tenemos esa dicha de conocerlo, ¿por qué también nosotros no podemos extender esa dicha también a otros, que también conozcan, que conozcan ese mensaje, que conozcan ese mensaje de salvación? Que no nos dé miedo predicar la palabra del Señor, porque oponentes van a haber, enemigo va a haber, se va a levantar. Que no nos dé miedo, porque dice la palabra que tenemos a Cristo, que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, que Él va a estar con nosotros ahí protegiéndonos, que va a estar ahí cuidándonos, que nos va a estar dando ese aliento que necesitamos para salir a predicar ese evangelio. Entonces, si nosotros ya conocemos ese evangelio, ¿por qué tenemos que quedarnos con lo que ya conocemos y no extendemos, no llevamos ese evangelio a los demás que no conocen, a esos demás que andan en tinieblas, que andan en oscuridad? Entonces no seamos egoístas de como recibimos de gracia, así mismo de gracia, llevemos ese mensaje también a los demás, a los que no conocen ese evangelio. Y mire que en Lucas, rápidamente porque se nos va el tiempo, Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Mire que aquí que estamos viendo, aquí estamos viendo que Jesús dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre él, y lo llevó a ir a poner libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los menesterosos. Entonces en esta mañana, en esta hora, familia, porque también nosotros no les presentamos a esas personas, a esas almas que no conocen a ese Cristo? Presentémosles a ese Cristo vivo, presentémosles a ese Dios, presentémosles a Jesucristo. Ese Jesucristo que ellos no conocen, es Jesucristo que los liberta, es Jesucristo que trae libertad a ese oprimido, a ese quebrantado, a ese ciego, a ese que anda ciego, que anda en tinieblas por el pecado. Presentémosle, familia, a ese Cristo que nosotros conocemos. A eso es nuestra invitación en esta noche. Oramos entonces. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos, Señor. Y hoy entendemos, Padre amado, que estamos llamados, Señor, Señor, a buscar esas mies, Señor. Ir a buscar, Señor, esas almas, Dios, que no conocen todavía de ti, amado Padre Celestial, a llevar ese mensaje de salvación, Señor. A presentarles ese Cristo, Señor, que nosotros conocemos, ese Cristo que es la luz del mundo, Señor. A presentarles ese Cristo, Señor, que nos sacó a nosotros de esas tinieblas, Señor, para que también ellos puedan salir de
de esas tinieblas donde se encuentran, amado Padre Celestial, para que ellos puedan ser libres, Señor, para que ellos puedan, Señor, libres de toda opresión, Señor, amado Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, te bendecimos, Dios, nos rendimos delante de ti, Dios, para hacer tu obra, Padre eterno. Te lo pedimos, Dios, que seas tú el que nos guíes, que seas tú el que nos muestre la senda, el camino a seguir, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, me encantó con ustedes compartir una vez más este tiempo de análisis, este tiempo de estudio, y deseo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes y su familia. Dios les bendiga.